Sí se observa. Ya, muy bien. Ya chicos, para no aburrirlos, tratar ya de que ustedes amplíen un poco. Si hay algunas preguntas, empezaremos a aclarar, ¿ya? Vamos a empezar ahora hablando de palpitaciones. Palpitaciones, en forma general, viene a ser una percepción de la actividad aumentada del corazón, ¿no? Es cuando un paciente te viene y te dice, doctor, siento que se me ha aumentado el ritmo cardíaco, o siento que mi corazón palpita con mayor fuerza, o siento que una sensación de que hay un cambio en mi frecuencia o ritmo o contracción de mi corazón, ¿ya? Eso dicen. No te van a decir que eso es aumento de la frecuencia o no van a decir, no van a cuantificarlo, pero ellos presumen, inducen, hablan de que tiene un aumento, ¿no?, de su frecuencia o algo está pasando en su ritmo, algo está pasando en su fuerza de contracción, algo, pero refieren a eso. Entonces, en realidad, generalmente podemos clasificarlo de varias causas, ¿no? Hay causas cardíacas, causas psiquiátricas, metabólicas endocrinas o fármacos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta bien, ¿no? Entre las cardíacas son bastantes, ¿ya? Solamente vamos a nombrarlos, son las taquiarritmias supraventriculares, ¿no? Y las taquiarritmias ventriculares, ¿no? Las supraventriculares hay muchos nombres, no lo voy a nombrar a todas, pero sin embargo no dejar de pasar la fibrilación auricular, la flútera auricular, la extrasístole auricular, ¿no es cierto? Los signos de preexcitación, ¿no? Que hay alteraciones bastante en el sistema de conducción. Las taquicardias ventriculares, la extrasístole ventricular, la taquicardia ventricular monomórfica y la fibrilación ventricular, que es una de las otras, digamos, causas bastante raras, pero bastante considerables, ¿no? Otras que también pueden ser, ¿no es cierto?, tumores que crecen en el mismo corazón, como es un mixoma auricular. Estas van a generar también alteración en la dinámica del corazón, por lo tanto van a alterar la contractibilidad y eso hace que el corazón empiece a contraerse mucho más frecuente, ¿no? El prolapso de la válvula mitral, ¿no? Eso también hace que haya aumento de las frecuencias. Las enfermedades valvulares y la hipotensión ortostática, como habrán visto ustedes, que generalmente se presentan enfermedades degenerativas, también van a ser en respuesta a esa hipotensión que la frecuencia cardíaca incremente, ¿no? Las otras puede ser, por ejemplo, en las causas psiquiátricas, el trastorno del pánico, la ansiedad, la somatización, angustia y depresión. Todas estas respondiendo a un fenómeno neuropsicológico, ¿no?, en respuesta al estrés, en respuesta a los procesos simpático-miméticos. Causa endocrina metabólica, tenemos en estos muchos, la tirotoxicosis, freocomocitoma, la fiebre prolongada, ¿no?, la anemia, embarazo, perimenopausia, la hipoglicemia, ejercicio muy intenso, estrés crónico, todos ellos también pueden generarte las palpitaciones o aumento de la frecuencia. ¿No es cierto? Fármacos, hay que tener en cuenta mucho de estos de acá, ¿no? Los beta-adrenérgicos, los simpático-miméticos, la teofilina, cafeína, nicotina, anfetaminas, cocaína, y cuando tú das a un pacientito beta bloqueantes, cuando estás dando y desuprimes de manera, no ves que el paciente está, disminuyendo la acción de los, eh, de los simpático-miméticos y a una supresión brusca, este pacientito hace de que haya mayor posibilidad de taquicardia. Vasodilatadores anticolinérgicos, ¿ya? Igual nos van a dar esto. En pacientes que se dan tratamiento también en la presión arterial con beta bloqueantes, cuando suprime de manera rápida, puede generarte este tipo de situaciones. Cuestionario que se tiene que tener en cuenta en un paciente con palpitaciones, ¿ya? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo son las palpitaciones? ¿Son rápidas, lentas, regulares, irregulares? Eso se tiene que preguntar, porque va en relación de que todo, las rápidas son generalmente que tienen que ver con cuestiones cardíacas, ¿no? Si son regulares también vamos a ver que si esto tiene que ver mucho con una fibrilación auricular. Si son irregulares también vamos a ver si, digamos, irregulares con fibrilación auricular, o las regulares tienen que ver mucho con alguna ya posibilidad de ser mucho más una alteración a nivel
de nodos del sistema de conducción, ¿no? Y también preguntar si es de comienzo abrupto y comienzo paulatino. El comienzo abrupto es generalmente cardíaco. Cuando es comienzo paulatino, etcétera, puede responderse a un tema, pues, de psicógeno, ¿no? A una situación mucho más sistema neuroendocrino. Si es terminación abrupta también, termina de manera, ¿no? Puede darse, pues, en situaciones como, digamos, corazón, ¿no? Básicamente, las palpitaciones de origen del corazón y terminación paulatina se puede ver también, así como empezó paulatinamente, terminación paulatina se da en cuestiones psicógenas. Si hay agregados, ¿no? Síntomas agregados, por ejemplo, la frecuencia de episodio, aliviantes, agravantes, comorbilidades, es importante que preguntemos, ¿ya? Acá vamos a hablar un poco de algunas, y el enfoque semiológico de algunas disritmias, ¿no? Por ahí les decía también al grupo de rotación que es no decirles arritmias, porque es sin ritmo y por lo que quieras tú, todos tenemos ritmo, bailes mal o bien. Igual el corazón no es que no tenga ritmo, sí tiene ritmo, pero puede ser irregular, puede ser, ¿no? Alternado, etcétera, y por lo tanto es mejor llamarlos como disritmias, disritmias. Por lo tanto, la fibrilación auricular es una de las causas más frecuentes. Hablamos cuando era de comienzo brusco paulatino, también hay fibrilación auricular que son, digamos, paroxísticas, aquellos que duran menos de 7 días, y la fibrilación auricular que son más permanentes, que pueden durar más de 7 días. Eso es importante, ¿ya? Acá tenemos un dibujo que si se podría ver, tal vez no está visto bien, pero es una forma de verlo acá. Los que nos gusta el fútbol es que como acá teníamos varios focos, ¿no? O jugadores que están intentando activar, ¿no? O meter la pelota al arco, y cuando ingresa, de tanto estar pateando el arco, uno ingresa y se activa una contracción, ¿no es cierto? Entonces, estos foquitos que están ahí a nivel de la aurícula van a generar esas constantes contracciones, ¿no? Y cuando entra se contrae, por eso que es irregular, ¿no es cierto? Irregular. Por lo tanto, esto puede ser de inicio súbito o gradual, decíamos que puede ser, pues, prolongado o paroxístico. La frecuencia siempre está de 100 a 220, y cuando esto es bueno decir qué son las respuestas a maniobras vagales, ¿no es cierto? Al manejo o a la frotación o a las maniobras vagales, ¿no es cierto? Sí pueden disminuir transitoriamente, pero no necesariamente. Los síntomas asociados es un pulso más o menos deficitario y irregular, puede haber, digamos, pulso incluso bastante diferente con la frecuencia cardíaca, pero en realidad puede tener bradicardias, ¿no? O pulso deficitario. El flúter auricular es al revés, ¿no? En la cual ahí ya no hablamos de es una alteración que se da a nivel ya de los nodos auriculoventriculares, ¿no es cierto? Y en la cual este flúter ya es mucho más, digamos, regular, ¿no es cierto? Regular, el inicio es siempre súbito, la frecuencia va a aparecer como similar a la fibrilación auricular, y la interrupción es súbita cuando tú haces el masaje. Sí puedes revertirlo con un masaje o con las maniobras vagales. ¿Qué síntomas asociados puede haber? Fatiga y pulso regular, ¿no? Eso es importante. La taquiarritmia por reentrada en nódulo sinusal, acá sí pues hay se llama reentradas, en la cual va a haber constantemente unas contracciones, digamos, sincrónicas, regulares, ¿no? De inicio súbito. La frecuencia puede estar, mira, de 150 a 250 latidos por minuto. La interrupción es súbita cuando haces las maniobras vagales, y acá puede haber 5, pues puede mareo, fatiga y disnea, ¿no? La taquicardia ventricular es mucho más, digamos, también regular, pero en este caso es cuando tenemos acá contracturas a nivel justamente ya más ventriculares, y puede haber, digamos, digamos, dificultad para poder evacuar la sangre, y ahí, digamos, va a tener más o menos, va a ser también súbito, y va a haber una frecuencia mayor de 200. No va a responder a las maniobras vagales, sí responde, pero acá los síntomas asociados va a ser mucho más. Como ustedes saben, si hay la sangre, no va a pasar hacia la aorta generalmente, y va a haber, digamos, una éstasis sanguínea hacia
las venas, y eso va a producir, ¿no? También síncope, va a producir por trombosis, pues a nivel tromboembolismo pulmonar, etcétera, ¿no? Porque estamos hablando de ventrículos y aumenta hacia la arteria, digamos, retorno hacia el pulmón. Es importante saber acá, entonces, ¿qué son las maniobras vagales, no? Ustedes sabrán, hemos dicho que estas taquicardias, estas palpitaciones, ¿no? Cuando llegan a ser muy irregulares y pueden ser súbitas y empiezan el paciente puede estar muy ansioso, pero una maniobra vagal puede revertirte esto, ¿no? ¿Y qué es esto de maniobras vagales? Es un conjunto de acciones que se realiza para disminuir la frecuencia cardíaca mediante la estimulación física del nervio vago. La primera, más conocida, es la maniobra de Valsalva estándar, donde tú puedes ahorita sentado, escuchando esta clase, puedes inhalar profundamente el aire, realiza una prensa abdominal, exhalas con fuerza durante 10 a 15 segundos, pero contra la glotis cerrada, ¿no? Y vas a tener un aumento de la presión que va a estimular el nervio vago, ¿no? Es como si estuvieras tú sentado en el baño, ¿no? Haciendo, ya tú sabes, pero que de alguna manera se va a incrementar esa presión, ¿no? Y va a generar esa estimulación del nervio vago, ¿no? Otra de la maniobra modificada y que es más efectiva es, por ejemplo, tenemos un paciente sentado acá en una posición semisentada, ya, semisentada más o menos estamos hablando, ¿no? Y este paciente, hacemos una jeringa de 10 milímetros, le quitan la agujita y le hacen soplar por donde va ingresar, pues, por donde debería salir, donde se ponía la aguja, ¿no? Y esta va a empujar con toda la fuerza la presión que tú tengas, soplas con toda la fuerza para que ese ómbolo de la jeringa se retire, ¿no es cierto? Al revés de lo que yo ponía con la mano. Entonces, eso de ahí lo vas a hacer por 15 segundos, ¿no es cierto? 15 segundos, y luego le vas a colocar al paciente, después de haber hecho ese ejercicio de que el paciente sople esa jeringa con fuerza durante 15 segundos, lo vas a colocar en decúbito supino. Echas al paciente y elevas los miembros superiores a 45 segundos, a 45 grados, que diga también durante 15 segundos, ¿no? Después de esos 15 segundos vas a regresar a la misma posición del paciente. Y ahí es donde tú vas a evidenciar justamente que se va a restablecer el ritmo, ¿no? Como sabrán ustedes, tanto la maniobra de Valsalva, la anterior, la clásica, y esta de acá, es justamente para restablecer esa ¿cómo se llama? La frecuencia con que estaba. Otra también es conocida, ¿no? Es la maniobra que se hace generalmente cuando uno puede, el efecto de la sumersión. Tú tienes un paciente, y eso puede ser cuando estés en el serum, en otro lugar, paciente que puede tener taquicárdico, muy ansioso, tienes una tina de agua fría, ¿no? Y el reflejo que genera muchas veces, pones ahí la cara debajo del agua frío o el efecto de inmersión, y ahí va a haber una estimulación a nivel de las fosas nasales del nervio trigémino. Esto se va a igual irse por esa vía para estimular al nervio vago, ¿ya? Esa es la que se va a generar. Y creo que también hay maniobras que tienen que ver también con la frotación del nervio vago, que también lo vamos a ver después en otra, ¿no? Que te pueden dar también directamente, ¿ya? Muy bien, esas son las más clásicas, en cuanto a la palpitación, lo que podemos hablar, y nos pasamos a hablar sobre edema, ¿ya? Edema, ya saben ustedes que es el incremento del volumen, pues, a nivel del líquido intersticial, que es el líquido más extenso que existe en el cuerpo, ¿no? Generalmente el agua que más existe en el organismo es en el líquido intersticial, o en el espacio intersticial, ¿ya? Entre célula y célula. Puede expandirse muchos litros antes de ser evidente, ¿eh? Puede haber, digamos, pequeña cantidad y no hay edema, ¿ya? Entonces, pero cuando hay que diferenciar de edema y de líquidos que se acumulan en cavidades, como por ejemplo, ¿no es cierto?, derrame pleural, derrame pericárdico o peritoneal, ¿ya? O la citis o hidrotórax, que son términos que identifican por acumulación de líquido en las cavidades peritoneales y pleura respectivamente.
pues hay que saber diferenciarlos así, ¿no? Entonces, es el aumento excesivo, se hace incluso ostensible o visible cuando ya el volumen intersticial ha aumentado 2 a 5 litros. Imagínate, tengo medio litro, 1 litro, no, 2 litros, muchas veces no se visualiza, pero por encima de 2 litros recién puedo yo evidenciar semiológicamente que hay edema, ¿no es cierto? Y puede llegar a ocasiones hasta 10 a 12 litros. Miren, y pues eso aumenta siempre, puede aumentar en 10% antes de que se haga evidente, ¿ya? Entonces, 10% antes de que sea evidente. Normalmente hay que, entonces, al paciente ver que cuando hay, digamos, menos del 10% que apareciera que hay alteraciones a nivel fisiopatológicas, a nivel del corazón, riñón, etcétera, y no evidencia como aumento de peso, no hay que dudar, pero sí hay que hacer más estudios porque sí podemos estar ante un edema, ¿ya? Y podemos no encontrar todavía, ¿no es cierto?, esa fobea o eso que queremos ahí. Bueno, esto ustedes dominan más, el mecanismo fisiopatológico, saben ustedes que a nivel del capilar, ¿no? Tenemos hay presión oncótica, ¿no es cierto?, del líquido intersticial, hay la presión hidrostática del agua, ¿no?, del intersticio, hay presión oncótica del intersticio, hay la presión oncótica del plasma, o sea, en otras palabras, hay fuerzas que van a meter agua y fuerzas que jalan el agua, ¿no es cierto? Y esas las que en todo caso, jalan jalan el agua para afuera, es la presión de filtración. Las que van a meter agua son la presión de reabsorción. Y cuando tú restas esto, te va a venir la ecuación de Starling, ¿no? Y eso es lo más importante. Pero cuando vayamos a ver la fisiopatología propiamente del edema, vamos a ver que acá la sangre, cuanto más estás en la arteria más grandes, hay más presión. Y a medida que nosotros vamos disminuyendo de calibre y entrando en los capilares, la presión va a disminuir, ¿no es cierto? Y nunca olvidarse también de los vasos linfáticos que van a también ayudar en la reabsorción de líquido, que esto es extravasa y más o menos tiene, mira, la fuerza de 1 milímetro de mercurio, ¿no es cierto? Mientras que a los términos que están llegando a estas fuerzas, tanto la presión oncótica, plasmática, etcétera, son a un promedio de, mira, de 26, 17, etcétera, a diferencia que de estos de acá que son un poco más. Entonces, viendo los mecanismos importantes por qué se produce este edema, principalmente vamos a hacer 4. Una de ellas es el aumento de la presión hidrostática capilar. ¿Y por qué aumenta la presión hidrostática capilar? Por ejemplo, en síndrome nefrítico, ¿no es cierto? Va a aumentar básicamente por el aumento de proteínas y porque va a haber efectos que nos van a incrementar este aumento hidrostático en la presión hidrostática y van a generar edema. El tromboembolismo también es que se va a ver un trombo que va a obstruir, ¿no es cierto? Y a la parte más distal igual va a aumentar la presión hidrostática. La obstrucción venosa, pasado ya a los capilares, igual, ¿no? Va a haber una obstrucción venosa por cualquier motivo, trombosis, etcétera, y a la parte, digamos, no más proximal o quien se va hacia los capilares va a aumentar la presión y eso va a extravasar y va a generarse edema. La hipertensión arterial también igual, ¿no es cierto? Aumenta la presión internamente por efectos ya vasoconstrictivos, etcétera, etcétera, y también aumenta. En el embarazo igual, por cuestiones de éstasis sanguínea y de densidad sanguínea, etcétera, también aumenta la presión hidrostática y va a haber edema, ¿no? Disminución de la presión oncótica, a diferencia del síndrome nefrítico, aquel nefrótico pierde albúmina, ¿no es cierto? En la hepatopatía por problemas, digamos, igual la alteración en la producción de la albúmina, disminuye nuestra proteína, la malnutrición por no ingesta adecuada de proteínas o el síndrome de mala absorción generan en forma general de que haya disminución de las proteínas, por lo tanto disminución de la presión oncótica y producen edema, ¿no? Aumento de la permeabilidad capilar, generalmente acá entre las uniones de cada capilar hay una alteración de la permeabilidad
puede pasar por inflamaciones, infecciones, reacciones alérgicas, la diabetes mellitus que debilita bastante a esa indemnidad de los capilares, las quemaduras y traumatismos también que rompen justo esa unión y generando extravasación de sangre y por lo tanto edema. Y por último, las obstrucciones linfáticas que generalmente se van a dar por adenopatías asociadas a neoplasias o la filariasis, que es una infección por una tenia pequeñita que ingresa al organismo y puede obstruir, ¿no?, los capilares, ¿no? Y las quirúrgicas que por ahí, por errores iatrogénicas en las cirugías, te llevas un conducto linfático y luego se obstruye, pues, ¿no? Y produce esto, ¿no? Miren, a ver, este es un resumen tal vez de todo lo que se puede ver en las varias formas de cómo se puede presentar el edema, al final, cómo inicia, ¿no es cierto? Por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, viendo nada más, mira cómo va a aumentar acá, va a haber presión venosa central aumentada en la aurícula derecha principalmente, y esta insuficiencia porque hay retorno, pues, ¿no? Eso hace de que aumente esta presión venosa central, esto aumenta la presión capilar, hay trasudación, y esa trasudación aumenta el volumen intersticial, esa trasudación también disminuye el volumen plasmático, y cuando hay disminución del volumen plasmático hay vasoconstricción renal, y este péptido natriurético auricular se va a disminuir, y eso va a retener, pues, a una sensación de que falta agua y retiene, ¿no?, el riñón retiene sodio y potasio, ¿no es cierto? Y esto, cuando hay disminuido el volumen plasmático, hay vasoconstricción renal y hay disminución del filtrado, ¿no es cierto?, del filtrado, del flujo sanguíneo renal, ¿no? Y por lo tanto aumenta la fracción de filtración. Todo esto aumenta la retención de sodio, agua, aumento del volumen plasmático y trasudación y llega al edema. Pero cuando hablamos de cirrosis hepática tiene que ver mucho, como les decía, por el tema de la hipolipeminemia, como el síndrome nefrótico igual, ¿no? Y por esto de la disminución de la presión oncótica y la citis, que es una acumulación de líquido en las cavidades, ¿no es cierto? Y va a haber obstrucción venosa, disminución del volumen sanguíneo, acá el volumen la disminución del volumen minuto, ¿no es cierto? Y eso, disminución del volumen arterial efectivo, eso, aumento de la hormona antidiurética, actividad simpática, angiotensina, renina, aldosterona aumentada y reabsorción de sodio en el túbulo proximal, y todo eso van a hacer que haya retención distal de agua, ¿no? Al final llegan a esto que genera a la larga edema por varios mecanismos. Cuando hay edema simétrico, y edema regional unilateral asimétrico, ¿no? Cuando es simétrico, vamos a pensar que puede ser una generalizado o solamente en extremidades inferiores. Cuando hablamos de generalizado, vamos a pensar siempre en enfermedades que afectan, pues, a todo el organismo, ¿no? Que tienen que repercutir con insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, síndrome nefrótico, insuficiencia hepática, y desnutrición, el cuachiorco básicamente. Cuando hablamos de edema bilateral simétrico, también se va a dar en síndrome de mala absorción, preeclampsia, embarazo y algunos fármacos, ¿no? Y también en mixedemas, en linfedema primario, ¿ya? Y linfedemas en forma general, lipedema, aumento, por ejemplo, ¿no?, del tejido celular subcutáneo, ¿no?, que se incrementa, pero por cuestiones de acumulación acá a nivel del intersticio, ¿no?, y eso de manera general, y a predominio de miembros inferiores, ¿ya? En cambio, cuando hay una edema más regional, unilateral y asimétrico, se va a dar en insuficiencias venosas, obstrucción venosas, y en la infección que dije de la tenia pequeña está la filariasis, o alguna infección o quemadura, o porque no se inmovilizó ese cuerpo, se puso yeso, etcétera, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, pues, un edema asimétrico, ¿no? Hemos hablado de estos factores de ley de Starling, ¿no? Y por qué se da esto de acá, ¿no? Y acá vemos una evidencia de cómo es un edema inflamatorio, ¿no? Generalmente por una reacción alérgica. Una reacción alérgica, como se puede ver, ¿no? De que aumenta la permeabilidad y nos presenta ese edema. De acá es un angioedema o edema angioneurótico, se dice,
en que los pacientes pueden llegar incluso a morir, ¿no? Porque ahí se edematiza la glotis después de un proceso alérgico, ¿no? Y puede llegar incluso el paciente a que se edematice la glotis y esto puede necesitar justamente una intubación porque el paciente puede llegar a la asfixia. ¿Ya? Esta, por ejemplo, de afecciones articulares que pueden darse hasta con derrame articular, unos edemas localizados, generalmente inflamatorios también por efectos reumáticos. ¿Ya? Este edema generalizado es esta de acá, por ejemplo, una anasarca, ¿no? Que se acompaña aparte de líquidos acíticos o aumento de líquidos a nivel de las serosas, ¿ya? Es importante esto. También acá otra imagen, insuficiencia crónica con cardíaca congestiva, que puede haber no, alguna enfermedad perdedora de sal y que también nos puede generar hipertensión portal y por lo tanto ascitis y también edema a nivel de pared, ¿no es cierto? Bueno, esto de acá es casi se repite. No, entonces, lo que hay que tener en cuenta en edema es básicamente antecedentes. Preguntar por patología de interés, ¿no es cierto? Si el paciente se cansa, si yendo a que puede tener un problema cardíaco, renal, preguntar si consume fármacos, una evaluación nutricional, ¿no es cierto? Si tiene cuachorco con una nutrición proteica, desnutrición proteica, procesos patológicos recientes, si ha tenido infección, ha tenido alergias, etcétera, ¿no? Y como les he dicho, si hay aumento de peso. Hemos dicho que más o menos ya cuando aumenta más del 10% recién puede haber evidencias, pero uno tiene que preguntar si ha aumentado de peso, pues por lo menos 2, 3 kilos o 7 kilos, etcétera, y cómo se forma, cómo es el inicio, dónde se lo conoce inicialmente, si es asimétrico, generalizado, el ritmo horario en la mañana, en la tarde, amaneces con eso, porque depende de eso también para saber si es de origen cardíaco, origen renal, si hay asociados síntomas cardíacos, disnea, ortopnea, ¿no es cierto? Hay fatiga, si hay expectoración, sibilancias, para ver si de todas maneras es de origen hepático, gastrointestinal, ¿no? Etcétera, que pueden generarnos esto. Por ejemplo, acá tenemos un edema varicoso, ¿ya? Por problemas de trombosis a nivel de miembros inferiores, ¿no? Generalmente puede ser localizado, cambio de una coloración por la éstasis sanguínea que hay y además también va a haber extravasación y edema, ¿ya? La intensidad. Acá ustedes saben que el signo de fovea o Godet, ¿no es cierto?, va 1/4. 1/4. Eso es lo que tenemos que poner siempre en las historias clínicas. 1 es ligera, sin distorsión visible, desaparece con rapidez, o sea, es rápido el tiempo. 2 cruces puedes poner cuando es más profunda, pero continúa sin haber distorsión y desaparece a los 10 a 15 segundos. ¿Ya? La 3/4 es llamativamente más profunda, distorsión y tumefacción de la zona, desaparece en 1 minuto. El 4/4 ya es profunda, zona distorsionada gravemente y desaparece en 5 minutos, ¿ya? Elementos que hay que tener en cuenta, distribución, consistencia de coloración, temperatura, sí, pues es importante. Y también, si hay eso de las cruces, también hay grados, ¿no? Grado 1 es cuando hay leve depresión sin distorsión posible en el contorno y desaparece casi instantánea, lo que hemos visto en antes, pero acá ya dando la depresión. En grado 2 hay una depresión de 4 milímetros y desaparece a los 15 segundos. Se dan cuenta, depresiones de 6 milímetros y recuperación de la forma en 1 minuto. La otra, ¿se acuerdan? Que la 4, es la depresión llega a 1 centímetro, con persistencia incluso hasta los 5 minutos, ¿no? Los simétricos habíamos dicho que puede ser de origen angioneurótico, ¿no? En aquellos por reacciones alérgicas graves, puede ser cíclicos, cardíaco, renal, hepático, desnutrición no proteica, insuficiencia venosa crónica, pero las asimétricas puede ser con trombosis venosa profunda, linfedema, no polinflamatorios, traumatismos, vasculitis y distrofia simpática refleja. Edema generalizada por insuficiencia cardíaca, pues disfunción sistólica o diastólica, y los síntomas que además se van a agregar al edema, pues disnea, edemas, incurgitación, hepatomegalia, citis y cianosis. Anasarca es cuando hay un edema generalizado y se va a ver pues en forma general en todo el cuerpo, ¿no? La infiltración mixemedatosa en hipotiroidismo es importante referirnos, que básicamente va a ser a nivel de la cara, ¿no es cierto?, y que puede también ver la piel y el tipo de aspecto del piel de naranja, ¿ya? Que hay que recordar. En cirrosis hepática, hipoalbuminemia, hipertensión portal y algunas características que se puede ver también
síntomas de la cirrosis como ascitis, nevos vasculares o la circulación colateral que se ve, la ictericia y la caquexia, y algunas características del edema en esta patología. Este es un edema angiopático, angioneuropático, ¿no? Generalmente producido por una alergia o proceso inflamatorio. Han visto cómo queda el paciente y se llega incluso a edema de glotis que puede ser severa, ¿no? A ver, acá tenemos unas características cuando se presenta más un edema cardíaco, un edema renal, y y qué pruebas hay que seguir, que ya después seguramente lo van a detallar más en medicina interna, pero entender de que generalmente tanto edema cardíaco como renal siempre hay que diferenciarlo, ¿no? Porque el edema cardíaco generalmente tiene que ver mucho con tenía ortopnea, hay ingurgitación yugular, hay tercer soplos, ¿no? Y hay algunas, digamos, signos asociados, ¿no? El edema, en cambio, hay disminución de la frecuencia en la micción, hay nicturia y generalmente hipertensión arterial, y así con el resto, ¿ya? Acá básicamente es cómo evaluar, ¿no es cierto?, la fobea en los pacientes, en donde uno tiene que presionar, ¿no es cierto?, con el dedo índice, generalmente, ¿ya?, para ver justamente en las zonas donde hay protuberancia ósea, ¿ya?, y ver esa profundidad, ¿no es cierto?, y en cuanto vuelve a la normalidad, ¿no es cierto? Signo de Godet de la fobea, mira cómo se puede ver acá, ¿no es cierto? Estos generalmente se ven estas pueden ser de origen cardíaco renal, no se pueden diferenciar, pero por la localización y la frecuencia en que se presentan, sí. Acá angiopática o alérgica, esta pues una citis y una cuestión hepática, y esta puede ser una filariasis o un problema de infección, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que ver. Muy bien. La otra parte es síncope, ¿no? Chicos, síncope. La definición básicamente es que el pacientito va caminando, o está sentado y dice pierde, se desconecta del entorno, ¿no? Y con recuperación rápida de la conciencia. O sea, pérdida brusca y breve de la conciencia y tono postural. Se puede caer, etc. Y lo podemos dividir en dos causas más frecuentes, ¿no? Por la causa, la hipoperfusión cerebral y la recuperación espontánea y completa. Esas son las características, ¿no? Tiene dos características importantes, la hipoperfusión cerebral y la recuperación espontánea y completa, para diferenciarnos de las crisis epilépticas, donde sí hay trastorno neurológico, ya, básicamente. Un ratito. Y ahorita, aló, sí, ya, lo pasamos, lo pasamos. Entonces, esas son las características. Y lo que hay que tener en cuenta acá, ¿qué es la presión arterial? ¿No es cierto, chicos? ¿No? Que es gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Eso es importante, ¿ya? ¿Se dan cuenta? La fisiopatología de eso. Entonces, ¿qué pasa con el síncope? El síncope se da cuando hay disminución del gasto cardíaco o disminución de la resistencia periférica. Esas dos son importantes en el mecanismo de cómo se va a presentar el síncope, y se clasifica de origen cardiogénico y no cardiogénico. El cardiogénico puede ser por cuestiones mecánicas, estructuralmente, que lo que tiene que ver en el corazón, estenosis aórtica, miocardiopatías hipertróficas, ¿no es cierto?, insuficiencia o infarto miocardio agudo, angina de pecho, taponamiento cardíaco, y las eléctricas, que tienen que ver mucho con esa disminución de la conducción, que van a llevar a bradiarritmias o taquiarritmias, y los no cardiogénicos, que tienen que ver con los reflejos, reflejo bajo vasovagal, reflejo tusígeno, síndrome del seno carotidio, y los no reflejos, que puede ser la hipotensión ortostática, fármacos, ¿no? Puede ser de origen neurológico y metabólicos. Hay una causa más frecuente que es desconocida, ¿ya? La triada importante de un síncope cardiogénico es síncope de esfuerzo, angina y disnea, ¿ya? Y generalmente precedido por palpitaciones, dolor torácico y este es un clásico signo de estenosis aórtica, que te va a dar esta triada. De estenosis aórtica te da esta triadita, que es importante tomarlo en cuenta. El síncope ortostático se puede dar por varias razones: fármacos, diuréticos, vasodilatadores, beta bloqueadores, y cuando hay disminución del volumen, hemos dicho, deshidratación, hemorragia digestiva, ¿no? En los pacientitos pequeños, en ancianos se puede ver esto, y el fallo autonómico, que se puede dar por la alteración ya de la microvasculatura o los filamentos pequeños,
que se alteran a nivel de la enfermedad de la diabetes, o en el Parkinson, que es esta alteración de las disautonomías. El síncope vasovagal es una de las segunda causa en importancia de todos los síncopes, ¿ya? Y se da por miedo o situaciones emocionales en respuesta al dolor y en respuesta a algunas cuestiones situacionales. Se habla de un presíncope, que es una lipotimia, sensación inminente de síncope, donde puede haber náuseas, cefalea, sudoración y trastornos visuales, ¿ya? Esa es la famosa lipotimia o llamada presíncope. Chicos, para terminar, la cianosis. La cianosis lo han estudiado bastante ustedes, creo que en la primera clase, y acá tiene que ver la correlación azulada de piel y mucosas por trastorno de oxigenación. Básicamente porque la desoxihemoglobina aumenta de 5 gramos por decilitro, y el paciente está desaturando menor de 85%, ¿no? Puede ser una central, donde pues acá en la sangre va a haber básicamente una disminución de la saturación, pues, ¿no? A nivel de la sangre arterial y sangre venosa, puede haber una cianosis generalizada, va a haber una alteración de la función pulmonar, alteración de la función pulmonar por varias causas, ¿no es cierto? Puede haber disfunción porque tenga el paciente un EPOC, un EPI, etcétera, ¿no? Y estructuralmente está mal este órgano, y por lo tanto va a haber este problema del aumento de la desoxihemoglobina o las anormalidades de la hemoglobina. Como saben ustedes, la hemoglobina puede tener problemas congénitos, por algo se dice, pues, y hay la historia de que estas alteraciones de la hemoglobina congénitas se daban justamente en la historia, porque en los morenitos, con todo respeto, no podían estar en las minas, ¿no? Anteriormente, porque en la altura ellos tenían este tipo de problema, ¿no? Las talasemias y otras enfermedades, en la cual se deformaba, la deformidad de estas hemoglobinas generaban que aumente la desoxihemoglobina y tengan problemas. Las cardiopatías congénitas igual, niños azules, etcétera, que nos van a generar esto. Esa es de origen central. La cianosis periférica es básicamente en que se va a dar a nivel de la sangre venosa, y hay una cianosis generalizada y cianosis localizada. Ambas generalmente, ¿no? A diferencia de la cianosis central, que es generalizada, ¿no? Y la alteración cardiovascular concomitante, ¿no es cierto? Ahí han visto ustedes que hay una cianosis, básicamente, la otra es central, ¿no es cierto? Carita, labios, ¿no? Lengua, y acá va a ser más de pie, manos, y generalmente de la región distal. Cianosis, ahora, para diferenciarlo, la cianosis discentral, mira, a ver, acropaquias, ¿ya? Y no se atenúa con elevación del miembro, no desaparece con el aumento de la temperatura por acción de la gravedad. En cambio, la cianosis periférica puede tener, ¿no es cierto?, una irritación yugular cuando se habla de la insuficiencia cardíaca derecha, y el edema más es en predominio de miembros inferiores, y puede haber, ¿no?, en este caso, hepatomegalia, pneumonía, disnea y signos de shock muchas veces. Y algunas artropatías obstructivas propias, por ejemplo, que puede ser de un solo dedo, ¿no?, por una alteración de las plaquitas, o tenga un problema de obstrucción de las arterias distales, ¿no es cierto? Cianosis, lo que sea, dolor y pulso disminuido. Muy bien, chicos, esa sería de parte mía. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, te estaría llano para contestar. No sé si se me ha entendido. Creo que a medida que tengamos pacientes y se pueda esto mejor en la práctica, bueno, aunque ustedes, es un repaso